Bueno, señores, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, muy bendecido. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Vamos a darle un fuerte aplauso a Gustavo, porque todos aplaudimos. Vamos a aplaudir. Bueno, muy bien, hermanos. Una alegría enorme, gigante para nosotros poder estar acá. Para mí en particular, el afecto, el cariño que me han demostrado, las empanadas que me he comido. Viva el Sertal. Pero bueno, gracias hermanos de verdad por todas estas cosas. Les pido disculpas porque mi esposa no ha podido estar. La semana pasada estuvimos llegando y ella tiene que tomar unas reuniones de mujeres en unas iglesias allá de Santa Fe y por esas cosas que no nos dimos cuenta, la misma fecha agarramos los dos en lugares distintos. Eso no se hace. Pero bueno, así que les pido, de verdad, muy bendecido. Algunos lo he conocido en los campamentos del IN, nos hemos encontrado en otros lugares. Hoy tengo el privilegio, el honor de conocerlos a ustedes. Hermanos, hagamos lo que la palabra dice, oremos mutuamente los unos por los otros y hagámonos bendición a través de esto. Bueno, la reunión de ustedes termina a las 12, son las 12:01. ¿Eh? 12:30, voy por el segundo punto. No, y la culpa del horario es mía. Así que liquídenme a mí nomás. No me tiraron los tomates a tiempo en la reunión anterior. Yo le dije, tírenme los tomates, ¿no? Y bueno, entonces, hermanos, vamos a disfrutar un poquito de la palabra de Dios. Otro momento quedará para los saludos y para decirles y elogiarles este lugar que tienen. Son unos privilegiados. Y voy a terminar hablando un poquitito de esto, ¿no? De este lugar y lo que Dios puede hacer a través de eso. Por eso quise traer este tema hoy, la iglesia ideal. Entonces, lo vamos a hacer muy rápido, muy simple. Ustedes quédense tranquilos. Desde ya empecé a abrir tu Biblia, Hechos capítulo 2, ahí lo vamos a dejar. ¿Cuál es la iglesia ideal? No, qué lío con esto de la iglesia ideal, ¿eh? ¿No te parece? ¿Cuántas discusiones que hay? Apenas ponemos este título, cualquiera me diría, ah, no, la iglesia ideal, ya es un tabú, una cuestión compleja. ¿Cuál es la iglesia ideal? Hay tantas discusiones acerca de la iglesia ideal, ¿no? Algunos dicen, no, la iglesia ideal es la iglesia gigante, la iglesia multitudinaria, la iglesia que no te conoces con nadie, la que tiene varios cultos, ¿viste? Y tienen todo un razonamiento espiritual. Otros dicen, no, la iglesia ideal es la iglesia barrial, la iglesia que está ahí, que es una iglesia del tipo pastoral, paternalista, que el pastor conoce a sus ovejas y que las saluda. Y otros dicen, no, la iglesia ideal es la que está en la avenida más importante de la ciudad. ¿Por qué? Porque es el lugar de encuentro, ¿vieron? Por eso los católicos siempre, el lugar donde vaya de la Argentina, vos ves la plaza, no sé, la gobernación, la policía, ¿y qué tenés enfrente? La iglesia, digamos, ¿no? Entonces, no, la iglesia ideal. Otro dice, no, che, no. Nosotros somos la iglesia del pueblo, ¿viste? La iglesia del pueblo, la iglesia de nosotros estamos en el barrio, metidos en el barrio, ayudando al barrio, ayudando a la necesidad. La iglesia ideal. No, la iglesia ideal, no, olvídate. La iglesia ideal es la que tiene el pastor ideal. El que tiene el Superman de los pastores, ¿viste? Bueno, Superman muere con Batman en la última batalla, así que vamos a decir el Batman de los pastores. ¿Vieron la película? Esto para los chicos que se enganchan con las películas de Batman y Superman. Bueno, el que tiene una palabra tremenda, el que lo conoce todo el mundo, el que la gente viene solo y exclusivamente porque sale por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, que el pastor va a hablar, entonces ¡fa! Se llenó la iglesia. Otro dice, no, esa iglesia son complicadas porque después el pastor se va a otra iglesia y nos pinchamos. La iglesia ideal es la que laburamos entre muchos. En fin, en definitiva, esto es un lío. ¿Cuál es la iglesia ideal? ¿No? Son cosas, todas estas que hablé son cosas muy humanas, te habrás dado cuenta. El que me sigue desde la reunión anterior ya te habrás dado cuenta por dónde voy. Son cosas muy humanas. La iglesia ideal es la iglesia y empiezo como termino. La iglesia que cumple el propósito de Dios, independientemente de la forma, del tamaño o del conductor. El que cumple el ministerio del Señor, lo que el Señor mandó. ¿Qué? Predicar el Evangelio. ¿Qué? Contener la vida de las personas. ¿Qué? Hacer discípulos. Que otros hagan lo mismo que vos. ¿Qué?
que formen parte de la iglesia, que se bauticen en el nombre del Señor. Entonces la iglesia ideal puede tener distintas formas, humanamente hablando. ¿Me seguís con lo que digo, no? ¿Me logran entender, sí o no? ¿Sí? Pero la iglesia es la iglesia de Dios. Hermanos, que Dios nos dé un corazón sensible. Termino como empiezo como termino. Que Dios nos dé un corazón sensible para que podamos hacer la voluntad de Dios. Y esa encomendación que fue para los suyos íntimo, también es para nosotros. Hermanos, que podamos hacer lo que Dios nos envió. Bueno, la iglesia ideal tiene, dame un clic ahí, la iglesia ideal tiene varias aristas, ¿no? Es decir, tiene los siervos de la iglesia ideal, la misión de la iglesia ideal, los peligros de la iglesia ideal. Vos decís, me abrís Hechos capítulo 1, capítulo 2, y bueno, acordate que unos versículos más adelante cayeron muertos delante de la presencia. Bueno, también tiene los peligros de la iglesia ideal, ¿no? Y las bendiciones de la iglesia ideal. Hoy te quiero hablar rápidamente de los siervos de la iglesia ideal, porque me dijeron, bueno, esto es una reunión congregacional, este es el objetivo, que podamos entender como siervos de Dios que nosotros formamos parte de lo que nosotros llamamos iglesia. Y la iglesia se forma por nosotros, que somos las piedras vivas. Y entonces nosotros tenemos que perfeccionarnos conforme a lo que el Señor quiere. ¿Para qué? Para poder entonces no discutir por sonceras, ni pasar tiempo perdiendo en hablar y arreglar y acordar, sino ir directamente al grano. Hermano, vos y yo tenemos que ser conforme al corazón de Cristo. No le des tanta vuelta. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí o no? Díganme que sí, por favor, porque si no, tengo que arrancar de nuevo. ¿Se entiende? Hermanos, los siervos de la iglesia ideal. Hechos, capítulo 2, versículo, vamos a leer salteado. Bueno, esta es una de las porciones de la Biblia con una gran riqueza. Aquellos que estudian mucho la Biblia dicen que fue la predicación más eficaz después de la del Señor Jesús. Recuerden ustedes, en el capítulo 1 el Señor ascendió, en el capítulo 2 los discípulos sin Espíritu y sin Señor habían empezado a buscar por suerte a ver quién los iba a acompañar, quién iban a hacer el reemplazo. Entonces el Señor dijo, a estos pibes solo no los puedo dejar, les mando el Espíritu Santo para que los ordene, ¿no es cierto? Y entonces llega este momento en donde pudieron hablar y predicar del Señor en distintos idiomas, y las personas que estaban ahí de diferentes lugares, todos pudieron entender el mensaje de salvación. Terminada esa situación, se armó un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál fue el problema que pasó después de eso? La gente empezó a murmurar. ¿Y qué decía la gente? Estos hombres están, ¿lo recuerdan o no? Están ebrios, ¿no? Entonces ahí empieza el relato de lo que yo te quiero contar hoy. En este pasaje de Hechos, capítulo 2, verso 14. Dice, entonces Pedro, los siervos de la iglesia ideal, hermano, esto es para vos y es para mí. Entonces Pedro, poniéndose en pie, después que la gente murmuraba diciendo, estos están ebrios, dice la palabra, entonces Pedro, poniéndose en pie, ¿solito o con quién se puso en pie? Yo hago mucho pregunta y respuesta, así que me van a tener que contestar, ¿solito o no? ¿Con quién? Con los 11, un solo cuerpo, poniéndose en pie. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza a dar un relato de cuando el Espíritu iba a venir y las personas iban a poder hablar en distintos idiomas para que la gente lo pueda comprender. Y no solo habló de Joel en el verso 25, yo lo iba a leer todo, pero va a ser muy largo. En el verso 25 habla de otro personaje de la historia de la Biblia, no solo de Joel, sino de quién. Léanlo hoy ustedes y lo gritan a viva voz. ¿De quién? De David. Claro, a Joel es un profeta menor perdido dentro de los profetas menores de la Biblia, ¿viste? Si nosotros tenemos que agarrar Hechos, Salmos, agarramos enseguida, pero si nos dice buscar Joel, tenemos que andar dando vueltas a ver dónde lo encontramos. Era un profeta menor.
David era un tipo conocido por todos, ¿eh? David hasta el día de hoy sigue siendo el gran rey para los judíos. Y bueno, también hace una referencia a lo que David dijo que iba a acontecer en algún momento. Vamos directamente al verso 36, dice 37. Al oír esto, porque Pedro les predica el Evangelio, hermano, no se pierda, vuelva a su casa, olvídese de lo que yo dije y lea estos pasajes que quedaron en el medio, entre el 29 y el 36. Y entonces alguno me dirá, yo no sé cómo predicar el Evangelio, agarralo de acá, no tenés ningún problema y lo vas a poder hacer. Oíd esto, al oír esto que dijo Pedro, dice que la gente que estaba ahí, el oyente, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros, porque recuerden que Pedro no se paró solo, sino que se pararon con los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué le preguntaron todos juntos? ¿Qué? Una pregunta reiterativa en la Biblia. Muy probablemente Pedro la haya escuchado del propio Pilato, que dijo la misma pregunta, teniéndolo a Jesús, él mirándolo de lejos, ¿qué pues haré de Jesús? La misma pregunta se repite acá, es decir, ¿qué haremos con Jesús? Me dijiste lo que yo hice, una cosa terrible, condené a Jesús a la cruz, me siento mal, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y era el tiempo para tener las respuestas correctas, no se podía uno no tener las respuestas. Y entonces dice que Pedro les dijo, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 42, 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadían aquel día como 3.000 personas. ¿A dónde se añadían esas 3.000 personas? ¿A dónde? A la iglesia del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, 5 cositas chiquitas para hacerte una reflexión hoy muy puntual. Tal vez en otro momento lo podamos explayar con mayor tiempo, pero yo voy a respetar el tiempo. Primero, los siervos de la iglesia ideal. Primero, hermanos, los discípulos del Señor se dieron cuenta que no era el tiempo de, como dice ahí, el personalismo. Acá estoy yo, acá me paro yo estuve siempre cerca del Señor. Pedro, Juan y Jacobo, pero el que más participación estuvo con el Señor soy yo, Pedro, yo me paro y la rompo y ustedes son mis servidores. No era el tiempo del personalismo, era el tiempo del compañerismo. Por eso me encanta el pasaje que dice, y se pararon con él, ¿quién? Los 11, mostrando que eran un solo cuerpo, un solo equipo. Hermanos, es tiempo de que nos demos cuenta de que todos somos más fuertes cuando somos uno solo. ¿Querés que te lo repita? Que todos somos más fuertes cuando somos uno solo. Por eso es que los apóstoles se pararon juntos. Y uno era el que hablaba porque siempre tuvo esa inquietud, ese protagonismo, esa forma. Pero los otros estaban ahí, parados, juntos, unidos. Si le daban a uno, le daban a todos. No era el tiempo de andar escondiéndose como cuando lo buscaron al Señor. Era el tiempo de estar juntos, de darse cuenta que el equipo se hace entre todos. El apóstol Pablo después escribió de esto, habló de la integridad del cuerpo de Cristo, cómo los miembros se tienen que unir y articular por sus coyunturas y cómo se tienen que ayudar unos a otros. Y hay mucho para hablar de esto, pero yo lo único que te quiero dejar en el oído, en el alma, en el espíritu, es esto, hermano, es el tiempo de darnos cuenta de que todos somos más si somos uno solo. Si en vez de personalismos, en vez de individualismos, empieza a haber compañerismo. No existe el Rambo espiritual, ¿eh? El Rambo espiritual está en las películas. El Indiana Jones está en las películas. El Superman, el Batman, ahí para las películas de fantasía están bien, para la obra de Dios no. La obra de Dios la hacemos entre todos. Y es el tiempo que nos tenemos que dar cuenta de esto. ¿Saben que los apóstoles se dieron cuenta de algo muy importante? Que estaban unidos, pero no estaban unidos porque la condición los hizo, o no estaban unidos porque tenían que estar juntos,
sino que se dieron cuenta que estaban unidos porque el Espíritu Santo de Dios los une. Y eso hace que se limen las situaciones para que el cuerpo de Cristo crezca. ¿Cómo me gustaría hablar del cuerpo de Cristo? No es tiempo, hermanos. No era el tiempo del personalismo, era el tiempo del compañerismo. Acá vendría como piña, dicen en Santa Fe, ¿viste? Como piña, decir como que te entra lo Monzón, ¿viste? Que de la zurda. Acá ni lo deben conocer a Monzón muchos, ¿no? Pero muchos sí, campeón. Como piña te entra. Traería la frase esa que dice, todos para uno y unos para todos. Sería la frase justa, ideal. Hermanos, ayudémonos mutuamente. Segundo, primero, no era el tiempo del personalismo, era el tiempo de compañerismo. ¿Qué más se dieron cuenta los apóstoles? Que no era el tiempo para las discusiones, era el tiempo para las acciones. Claro, lo que motivó todo este evento, lo que motivó todo esto, ¿qué fue? Y fue que la gente le estaba diciendo que los apóstoles estaban ebrios. El apóstol Pedro que relata, no le llevó nada más que un versículo, 16 palabras, sobrevoló moralmente y espiritualmente esta discusión. No se puso a andar aclarando, no, che, nosotros no estamos ebrios. ¿Querés que te haga el 4 para que te des cuenta que no estoy? Haceme un test de alcoholemia y te vas a dar cuenta. Porque vos que te pensás que me andás injuriando, diciendo que yo soy. No. No era el tiempo de andar peleando. Era el tiempo de andar haciendo. Entonces a las peleas las sobrevoló espiritualmente y moralmente para pasar a la acción concreta de hacer lo que tenía que hacer, predicar en este caso el evangelio de salvación. No se quedó enredado en la pelea. Hay que tener autoridad moral y hay que tener autoridad espiritual para hacer lo que hizo Pedro ese día. Pero hermanos, esta es la enseñanza sencilla. No es el tiempo de hoy de la iglesia ideal, de los siervos de la iglesia ideal, de las discusiones. Es el tiempo de las acciones que honren el nombre del Señor. A veces perdemos mucho tiempo en generar acuerdos, arreglar situaciones, ponernos de acuerdo, es todo un lío. A veces hay lío hasta ver quién toca los domingos, a la mañana o a la tarde. ¡Oh, qué lío! No es el tiempo, ¿eh? El tiempo para nosotros es de las acciones. No hace mucho, me di cuenta que era mucho mejor hacer que perder tiempo en aclarar, en discutir, en enfrentar. Lo único que te da autoridad espiritual, eclesiástica, lugares y responsabilidades son las acciones que se hagan conforme al corazón de Dios. Mi papá me tenía acusado con el gran tribunal de Cristo. Me decía, cuando yo era pibe, ojo con lo que vas a hacer. Porque mirá que después en una pantalla gigante en el cielo todos vamos a hacer todos vamos a ver lo que vos hiciste. Vos me podés mentir acá, pero... Y entonces me tenía ahí entre la espada y la pared. Cualquier cosa, si quería hacer algo que no estaba en los límites permitidos, me venía la imagen de que ahí iba a estar Cristo, acá iba a estar yo, una pantalla gigante y todos iban a ver las chanchurrias que había hecho. Entonces, ¿viste? Pero cuando fui grande me di cuenta que lo que más va a doler es cuando el Señor declare las obras que nosotros hicimos conformes a la carne y no conformes a la obra de Dios. Y entonces nos vamos a mirar en el púlpito, en este caso, y va a decir, ay, le erré al vizcachazo. ¿Cómo me duele? Me voy a ver en la batería, no digo la batería por el que toca, sino porque yo tocaba la batería. ¿Cómo le erré al vizcachazo? Hermanos, siervos conforme al corazón de Dios. Hay que sobrevolar rápidamente esas cosas. Tercero, no era el tiempo de las improvisaciones, sino, leemos todos juntos, ¿lo alcanzan a leer ahí? ¿Sí? ¿Yo? Sino era el tiempo de ¿qué? De la preparación. Claro, llegó un momento en donde, para que también la palabra que diga cale hondo, la gente que está escuchando vea que no era una persona normal la que estaba hablando, sino que era
una persona instruida. Entonces Pedro lo que hizo fue nombrar a dos personas. Uno que lo conocía todo el mundo y otro que no lo conocían tantos. Pero los dos coincidían en un mismo concepto, tanto Joel como David. ¿En qué? En que iba a llegar un momento en que el Espíritu Santo iba a hacer cosas especiales. Me quedo acá para no hablar tanto. Hermanos, es tiempo de realmente prepararnos para lo que va a venir. Siempre lo que viene es un desafío nuevo, siempre hay nuevas cosas que alcanzar, pero hay que prepararnos. La pregunta es, ¿cuánto nos estamos preparando para alcanzar eso? Hay un filósofo postmoderno muy conocido, no es argentino, que dice una frase, ¿no? Dice, ¿qué tiempo le dedicás hoy a lo que querés ser mañana? Entonces, bueno, yo quiero ser, el mejor médico de Santa Fe. Bien, ¿cuánto tiempo le dedicás a estudiar la medicina? Y más o menos 1 hora por día. Y bueno, no vas a llegar, hermano. El médico capo es el que está todo el día dentro del hospital. Esa es la verdad. ¿Cuánto tiempo te dedicás hoy para alcanzar lo que va a venir? Y esa es la pregunta que yo te dejo a vos. Nosotros estamos en la casa de Dios, a mí lo que me interesa son los siervos de Dios, mi vida espiritual. La verdad que lo otro es un condimento. Dios me ha dado un montón de condimentos y le agradezco un montón, pero son condimentos. Lo que a mí realmente me interesa son las cosas del Señor. ¿Y cuánto le dedicamos tiempo? Si hay nuevos desafíos, ¿cuánto tiempo en oración le dedicas? ¿Y cuánto tiempo te estás preparando? Mira, hace poquito la escuela nuestra, que es una escuela muy grande, cumplió años. José Bongarrá, que ustedes lo deben conocer, a José Bongarrá de nombre, fue el que incitó a mi papá para que haya una escuela allá en Santa Fe, ¿no? Entonces era hacer la escuela. Primero era picar piedras sobre la nada, porque no había nada. Bueno, últimamente están hablando mucho en la escuela de esto, que a la escuela le llamaban escuela, en vez de SEA, escuela Abdala. ¿Por qué? Porque mi papá se pasaba 3:15 de la mañana en el Ministerio de Educación golpeando a uno y a otro para que le den un cargo, un lugar, una autorización. Y entonces la gente del ministerio conocía la escuela como la escuela Abdala. ¿Por qué? Y porque estaba todo el tiempo ahí. Hoy la escuela es un fruto. Mi papá, tan grande como está hoy y tan linda, no la alcanzó a ver. Pero el objetivo se está logrando. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo le dedicas a que ese sueño sea real? Los pibes dicen, me quiero poner de novio. Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicas a que eso funcione? Me voy de vacaciones a, no sé, suponete la costa. Ah, te pagás una vacación en la costa y no te va a un campamento. Ahí tenés que encontrar. Y a nosotros, en fin, nos pasa lo mismo. Proyectos familiares, hermanos, es el tiempo de hacer cosas para el Señor. Es el tiempo de vivir una vida en comunión para el Señor. Es el tiempo de sentir que estamos preparándonos. Que cuando algo nos pasa, un versículo nos viene a la memoria para consolarnos. Si te pasa algo y no te viene un versículo a la memoria para solucionarte el problema, te diría, estás memorizando poco la palabra del Señor. ¿Viste que los himnos todos los sabemos de memoria? No sé si le pasa a ustedes, pero los himnos, yo no traje himnario hoy, pero francamente hay 517, pero más o menos tenemos algunos que lo sabemos de memoria y se cantan en todas las congregaciones, ¿viste? Entonces, bueno, por repetición, así por repetición la palabra del Señor. Hermanos, es el tiempo para estar preparado. Cuarto, vamos pasando, voy bien, ¿eh? Vamos bien, ya vamos terminando. Hermanos, por eso leí el verso acá, el 30 y pico del capítulo 2. ¿Qué haremos con Jesús? El 37. Claro, Pedro le había tirado una bomba a las personas, le habían dicho que era pecadores, que habían llevado a Cristo a la cruz, digamos, un montón de cosas que no lo habían reconocido. En ellos podía haber generado una culpa, pero Pedro no quería generar una culpa simplemente, sino que quería generar una decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús de acá en adelante? Eso es lo interesante. Por eso el siervo ideal también tiene que entender que no es tiempo en este momento para andar viviendo la vida culposamente. Uy, mira el pecado que hice en el pasado. Uy, mira la macana que me mandé. Viste que al final nunca tengo perdón. Mira, eso de la culpa
es un terreno del enemigo. La culpa te esclaviza, te paraliza, te duele, te victimiza, agiganta el pecado, agiganta el pasado. Siempre vivimos en la culpa y entonces somos los pobrecitos de la fe. Basta de culpa, le dijo Pedro, basta de culpa, es el momento de la decisión. Tira la culpa y cree en el Señor Jesús. A nosotros como hijos de Dios nos pasa lo mismo. Hermanos, a veces vamos transitando el camino de la fe y vamos transitando la vida culposamente, siempre aferrados a la macana del pasado, siempre atados a ese pecado que cometimos en el ayer. Pareciera como que nunca le encontramos el perdón definitivo. Bueno, es tiempo de tomar una decisión. Dejar el pasado atrás y proseguir a la meta, al supremo llamamiento de Cristo el Señor. Es el tiempo de tomar una decisión. Decisión no de conversión, decisión espiritual. Hoy dejo el pasado. Ojo, hoy dejo el pecado. Hoy lo dejo. Salgo de la tierra, a ver los que estuvieron hoy, salgo de la tierra de... A ver, ¿cómo se llamaba la tierra del pecado? La tierra de Siquem. Hoy me voy. Hoy tomo decisión por Cristo, de conversión, no, de entrega personal al Señor. ¿Cuándo? Cuando llego a mi casa me pongo a orar y... No. Hoy, ya, ahora. Es el tiempo de tomar una linda decisión. Una decisión nos lleva al lugar donde estamos, pero la decisión misma es la que nos saca hoy tomar la decisión. Quinto y último, terminamos. No era el tiempo, hay mucho para hablar de esto, hermanos, no era el tiempo de las incertidumbres, sino era el tiempo de la certeza. Claro, la gente frente a tremenda exposición le pregunta a los apóstoles, no a Pedro, a los apóstoles, a los que habían aprendido que era un cuerpo en Cristo que los fortalecía, le hicieron una pregunta: ¿qué pues haré de Jesús? No era el tiempo para que los apóstoles se paren y le digan: qué linda pregunta que hiciste, tremenda la pregunta, bárbara, impactante, has hecho una pregunta genial, Dios te ha puesto esta pregunta en tu boca. Pará, vení a buscarme mañana a las 10 de la mañana, yo hoy me voy a orar, voy a meditar, le voy a pedir al Señor que me dé la respuesta. No era ese tiempo, ¿no?, de patear la pelota para adelante, era el tiempo de la certeza. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí vino la palabra justa: arrepentite y bautizate. Punto, ya está, es lo que vos tenés que hacer. Hermanos, la iglesia que hoy vivimos es una iglesia que tiene que quitarse las incertidumbres y tiene que afirmarse en las certezas. Es el tiempo de conocer las respuestas de las necesidades de la gente de hoy. Yo no voy a predicar el evangelio en lo absoluto, termino con esto, hermanos. Nosotros tenemos una iglesia, vivimos en una iglesia, una localidad donde ustedes están acá, yo estoy en Santa Fe. A ver, hermanos, acá hay necesidades. Capaz que nosotros estamos acá llenos del Espíritu Santo, escuchando de Dios, y acá a media cuadra hay una madre que sufre porque su hijo está metido en las adicciones. O hay una familia que sufre porque no tiene las condiciones para poder subsistir bien. O hay una mujer que se siente golpeada y abusada por su esposo. ¿Y a dónde querés que acuda? ¿A dónde? Sino a Cristo. Acá tenés la cruz, ¿a dónde querés que acuda? Le abrí la puerta allá, la ve de allá, viene corriendo, pero ¿sabe qué? ¿No? Se zambulle en la cruz de Jesús. No es tiempo que la iglesia no tenga la respuesta para esas necesidades, No es tiempo. Argentina y nuestra zona, digamos, de Latinoamérica, está viviendo un tiempo que no lo está viviendo ninguna parte del mundo. El tiempo que la gente está buscando a Cristo. Vos te vas a otros lugares del mundo, a la gente no le interesa a Cristo. Cristo, Alá, yo y vos somos lo mismo, no sé, en otras partes del mundo. En nuestras latitudes, la gente se desespera por caer a los pies de Cristo. Entonces me pregunto, ¿cuál es la iglesia del futuro? La iglesia de las certezas,
que tenga las respuestas a las necesidades de la gente. ¿Cuánto tiempo la iglesia, el siervo de la iglesia trabaja para esas respuestas? ¿Cuánto? ¿Poco? ¿Mucho? ¿O nada? ¿Cuánto? Hoy es el día de buscar la iglesia ideal, no en la forma, en el pastor, en la cantidad, en tener respuestas a la gran comisión del Señor. Yo estoy dispuesto para cumplir lo que vos me pediste. Voy a ir, voy a estar preparado. Hermano, que hoy sea un gran desafío para nosotros. Yo sé que esto es una reunión, pero tal vez puede ser la reunión justa para poder hacer de la iglesia los siervos conformes al corazón de Dios. Ponete de pie y vamos a terminar todos con una oración. Amado Dios, yo te quiero agradecer tanto por poder estar en este lugar. Señor, gracias por traerme hasta acá. Gracias por ver esto que me deslumbra en la mirada. Cómo has bendecido al pueblo de Dios en este lugar. Gracias, Señor, por eso. Pero hoy yo, Señor, quiero pedirte que en este mediodía, Señor, podamos ver mucho más allá de lo que tú ya nos has dado. Que podamos ver aún el terreno que no nos diste. Y que nos ayudes a forjarnos, a prepararnos para poder conquistar esa tierra. Señor, yo te quiero pedir en este lugar que no se pierda ni uno solo, Señor. Que no se pierda ni uno solo. Que tú nos des la habilidad de sobrevolar las discusiones, sentarnos rápidamente a la mesa del acuerdo para lograr que no se pierda ni uno solo, Señor, que no se pierda. Y para que no se pierda ni uno solo, te queremos pedir por cada uno de nosotros que estamos acá, niños, adolescentes, jóvenes, mayores, adultos. Señor, necesitamos que tú nos hagas pleno en el Señor. Quita nuestras humanidades, haznos fieles siervos del Señor, haznos ver por la mirilla del Espíritu Santo y danos, Señor, nuevos horizontes para seguir ampliando la obra que tú nos has dejado en nuestras manos en el lugar donde estamos, y que cuando tú nos vengas a buscar nos puedas decir: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, pero hoy es el día que yo te pongo en lo alto. Mientras tanto, que te podamos honrar, y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.